Muy buenas noches, bienvenidos a este programa de La Silla Rota y Efecto TV. Los saluda Felipe González en sustitución de don Roberto Rock, que es el titular de este programa. Les damos la bienvenida. En el programa de hoy vamos a analizar lo que está pasando en México en relación con las Fuerzas Armadas y la participación en la lucha contra el crimen organizado. Y tengo el gusto de estar acompañado por dos expertos en la materia, el doctor Samuel González, quien ha sido un analista crítico de lo que está ocurriendo y además en su momento pues estuvo en las áreas delicadas de la investigación contra la delincuencia organizada, y me acompaña también el periodista y compañero Jorge Medellín, que es un experto en la información relacionada con temas de seguridad nacional y de las Fuerzas Armadas. Entonces, pues si les parece, vamos a tratar de decirle a la gente, de explicarle al público qué es lo que está pasando. Y me gustaría, doctor, que empezáramos a comentar, primero, ¿cuál es su balance? Estamos prácticamente cerrando ya el sexenio. ¿Cuál es su balance de lo que ha ocurrido en materia de la participación del Ejército en la lucha contra el crimen organizado? Bueno, yo creo que es muy importante ir a los elementos históricos. Hasta el año de 1994-95, pues prácticamente la participación del Ejército en la administración de Carlos Salinas fue muy reducida. Prácticamente se dice que los militares en esa época tuvieron la orden de no meterse, dejando pues prácticamente el control en las áreas de la Procuraduría y de la Policía Judicial Federal de aquel momento. Y bueno, pues la llegada de Ernesto Zedillo como presidente impulsó un cambio que, hay que reconocerlo, venía como decisión política de los Estados Unidos. Es decir, es una doctrina que podemos llamar la doctrina McCaffrey, en la cual pues el general McCaffrey generó una idea de que era más fácil combatir la delincuencia organizada y el narcotráfico con las fuerzas militares, y pues desde ahí desarrollaron varios proyectos, varios programas. El general Ángeles de Aguajar en ese momento estuvo encargado como secretario particular del secretario de la Defensa Nacional de un trabajo muy fuerte en materia de la creación de los GAFES y después, desde luego, de las unidades antidrogas. ¿Cómo se da esto? ¿Es una estrategia, es una instrucción? ¿Se le dice a México hay que hacer esto? Bueno, mira, yo he sido bastante crítico de la postura mexicana, pero también de la postura norteamericana. Una gran cantidad de los problemas que estamos teniendo radica en que los consultores norteamericanos en los Estados Unidos y en México proponen ideas que no pueden desarrollarse en México porque no están tropicalizadas. Te doy un ejemplo: creación de los GAFES, y después de que los tienes ahí con las unidades veteadas y hay procesos de infiltración, esos mismos GAFES financiados, su capacitación con dinero norteamericano y con dinero mexicano, se convierten en los Zetas. Ya. Jorge, ¿tu balance? Concordando con lo que dice el doctor Samuel, el punto fundamental, dándole este enfoque histórico, es en qué momento las Fuerzas Armadas mexicanas entran al combate al narcotráfico, cómo se encuentran. Es un ejército y una fuerza aérea, sobre todo, y una marina en tercer nivel, una marina olvidados, con bajo presupuesto, con escaso o casi nulo roce internacional con otras fuerzas armadas, en esas circunstancias de mal equipamiento, de un ir y venir de soldados, de mandos con una doctrina hipernacionalista, demasiado conservadora, cerrados. En ese contexto se va lanzando poco a poco a las Fuerzas Armadas a combatir el narcotráfico, en un contexto en el que Estados Unidos comienza a obligar a los países del hemisferio con los que tiene más trato, empuja a que las Fuerzas Armadas de esos países se vayan haciendo poco a poco responsables de una lucha en donde los norteamericanos no involucran directamente a sus Fuerzas Armadas, sino de manera indirecta como asesores, que enviando armamento, tecnología, pero no se meten de lleno ellos con sus tropas a hacerlo. Nos dejan lo que le llaman el trabajo sucio, ¿no? Involucrar a las tropas, a las Fuerzas Armadas. En ese contexto, el ejército mexicano llega a esta lucha, ya en la época panista, con
sigue con escaso armamento, con presupuestos bajos, con el 90% del presupuesto dedicado a pagar sueldos de los soldados, el 15%, 10% es para cuestiones meramente administrativas y de estar manejando a la institución. En esas condiciones y sin un planeo real, después ¿tú crees que no hubo un sin un planeamiento real, entran a la lucha antidrogas? ¿Perdón? ¿Tú crees que no hubo un diagnóstico adecuado? No, si lo hubo fue muy inmediato y fue muy básico en cuanto a vamos a entrarle con todo. ¿Con qué metas, plazos, objetivos a cumplir a corto y medio plazo? No existen, nunca existieron, y esto a mí me lo dijeron meses antes de que entrara el presidente Calderón a ejercer funciones. A mí me lo dijo el general Galván, me lo dijo el general Oropesa, me lo dijo el general Ayllón. No tenemos estrategia, no existe, en realidad todo se va dando sobre la marcha. Doctor.